Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, permítanme primero ofrecerles un par de datos antes de meternos de lleno hoy en la profundidad del descalabro de la Argentina. Hoy aparecen datos sobre la ciudad de Rosario. En lo que va del año han asesinado 139 personas y en lo que va del mes de julio, 14, batiendo obviamente un récord, tomando un semestre. Este es el estado de cosas de un asunto que la Argentina tampoco puede cambiar, ¿no? Y ayer ocurrió un episodio muy grave en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, cuando un tipo que iba en una camioneta se bajó, persiguió a una joven que se escapó trepándose una reja, intentó violarla, lo detuvieron y a los pocos minutos estaba en libertad. Es tremendo. Ustedes habían escuchado la historia, ¿no? Tremenda, ¿no? Tremenda porque, bueno, estas cosas pueden pasar. Lo que no puede pasar es que el tipo recupere la libertad en 10 minutos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay un asunto muy grave, que puede influir en la Argentina y en la región con Brasil. Muy grave, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, el presidente Bolsonaro, que a juicio de este resumen siempre ha sido un personaje impresentable, viene advirtiendo sobre que si pierde las elecciones que va a haber en Brasil en el mes de noviembre próximo, el 2 de noviembre, va a ser el resultado de un fraude, ¿no? Una especie de trampa agravado, porque además él ya instruyó al ejército de Brasil, viene de lo que estamos hablando, para que haga un conteo paralelo de los votos en la competencia que habrá en noviembre, repito, entre Bolsonaro y Lula. Un Lula que no es lo que Cristina Kirchner imagina que es. Lula va acompañado con una coalición de centro-derecha. Mira. Atención con el dato. Si acá imaginamos en la Argentina que Lula viene a hacer la revolución chavista, ¿no es cierto? Y Lula viene acompañado con Gerardo Alckmin como vicepresidente, que se lo acordó con Fernando Henrique Cardoso. O sea que el Lula que eventualmente va a aterrizar en Brasil no tiene nada que ver con Chávez, ¿no? Claro. Ni con Nunca tuvo nada que ver con Chávez. Nunca. Bueno, en cualquier caso, Bolsonaro viene advirtiendo que si pierde la elección en Brasil va a ser el resultado de un fraude. Entonces ayer reunió en Brasilia a los diplomáticos extranjeros para explicarles que deben dudar del resultado electoral en Brasil en el caso de que él pierda las elecciones. O sea, le está diciendo no solamente a los brasileños y a los militares brasileños que él no puede perder, sino se está diciendo al mundo. Yo nunca vi un presidente que convoque a los embajadores extranjeros en su país, y mucho menos un país del tamaño y de la relevancia de Brasil para la Argentina, para la región y para el mundo, que le explique a los enviados extranjeros en su país que el sistema electoral que él conduce no sirve. Y que si pierde él va a ser un fraude. Es una cosa totalmente delirante. Entonces es obvio que el mismo que lo eligió a él, Marcelo, hay que indicar que es el mismo que lo eligió a él, el mismo sistema electoral. Sí. Que le está explicando al mundo que en Brasil puede haber un golpe. Porque ¿cómo se llama esto? Se llama golpe. Trump lo intentó en Estados Unidos, solo que en Estados Unidos hay unos formatos que le impidieron a Trump consumar el golpe. De hecho, ese asunto está siendo investigado ahora por el Congreso norteamericano, ¿no? Con testimonios de los que hemos dado cuenta en este programa y en este resumen, que han sido absolutamente estrafalarios, ¿no es cierto? Bueno, así que atención con lo de Brasil, porque puede el delirio de Bolsonaro puede destabilizar más de lo que está a nuestra región. Argentina el presidente tiene hoy una reunión de presidentes y cancilleres del Mercosur. En la Asociación de Paraguay no va a estar Bolsonaro, y allí se discute obviamente el intento del Uruguay de cortarse solo del Mercosur y acordar una cosa de libre comercio con los chinos. Tanto Argentina como Paraguay como Brasil tienen muchas dificultades para entender que el Mercosur está obsoleto y que merece obviamente ser revisado. Pero bueno, estamos claros que Alberto Fernández no está para semejante asunto, ¿no es cierto? Al mismo tiempo hay un reclamo del Uruguay muy interesante respecto del riachuelo, porque ellos argumentan que el riachuelo está contaminando aguas comunes, ¿no? Es decir, aguas comunes del Río de la Plata, claro, ¿no? Y tienen razón los tipos, ¿no? El riachuelo es la peste bubónica, ¿no es cierto?
de otro asunto que Argentina no puede resolver. Argentina no puede resolver nada, ¿no es cierto? Tampoco puede limpiar un río, ¿no? Como han hecho otras ciudades del mundo. De hecho, acá en París uno podría ahora ir al Sena y tomarse un vaso de agua, poco menos, ¿no es cierto? Y como contaba Juan temprano, la gente dentro de poco va a nadar en el Sena. Para el 2024 por lo menos es la intención de bueno, la comuna así que parisina. El presidente Lacalle Pou, con todo criterio, ha pedido un monitoreo conjunto de las aguas comunes del Río de la Plata para ver cómo el riachuelo afecta esa situación. Bueno, ayer rápido repaso a nivel mundial, Rusia le tiró 150 bombas a una ciudad llamada Sumy. Habrá que ver efectivamente qué derivaciones humanitarias ha tenido este asunto. Ayer, a propósito de la conmemoración del Día del Amigo, se han reunido en la ciudad de Teherán el señor Ebrahim Raisi, que es el líder de Irán, el señor Recep Erdogan, que es el autócrata de Turquía, y nada menos que Vladimir Putin, ¿no? Y han amenazado no solamente al mundo, sino también a Siria. Han amenazado, Juan, con liquidar, dijeron definitivamente, a lo que ellos llaman el terrorismo en Siria, bueno, veremos qué derivaciones puede tener esto. Juan, si querés aportar algo. Dale. No, simplemente además de la intervención que ya había amenazado obviamente Erdogan sobre lo que él considera terrorismo en cierta parte de Siria, hay que agregarle también que bueno, lo de Grecia también se suma a esto y que ha vuelto sobre las islas del Egeo, que hay también un problema a resolver por lo menos, y la advertencia también de nuevo en el día de ayer de que no va a acompañar o va a vetar el ingreso de Finlandia y Suecia. Volvió a repetir Erdogan en el día de ayer, bueno, con este tridente, ¿no? Este encuentro tan nefasto, ¿no? Entre Putin, el presidente de Irán, y el titular de Turquía. Exactamente. Bueno, y por último les cuento, antes de meternos en el descalabro argentino, que fue detenido y condenado a 10 años de prisión uno de estos cineastas iraníes que son muy famosos. Vieron que hay toda una... Yo no soy un cinéfilo especialista, pero saben ustedes que los cinéfilos saben que hay una cultura del cine iraní que es muy respetada, y que tiene en el centro de esa escena a un señor llamado Jafar Panahi, bueno, que se le ocurrió criticar al régimen, así que va a estar 10 años preso, como en Venezuela, como en Cuba, como en Rusia, y como en Irán, que es el caso de este pobre hombre. Bueno, un repaso de las noticias argentinas nos presentan un elocuente cuadro de descalabro en todos los planos, ¿no? Empezando por el dólar, que ayer llegó el blue a 301 pesos, 303,80 el famoso contado con liquidación, una brecha de 135% entre el blue y el oficial. Anteayer era la guerra contra los turistas que proponía el presidente. Hoy Aníbal Fernández propuso una guerra contra los especuladores que quieren voltear al gobierno y desestabilizar a la Argentina. En cualquier caso, la realidad es que la brecha hace o va a comenzar a ser prácticamente inviable a la vida económica argentina. Estamos en niveles de brecha nunca vistos. El Banco Central perdió nuevamente reservas, 100 y pico de millones. Hubo, como contaba Willy, presiones para... que se opere menos en el mercado, en el segmento del contado con liquidación, no porque en ese segmento el Estado o el Banco Central ponga reservas, sino porque son transacciones entre privados, sino para que no se vea una concesión tan alta. Es decir, quieren forzar que ese número baje, cosa que consiguen básicamente, Willy, claro, exactamente lo contrario. Lo contrario, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Bueno, hoy, en este momento, Infobae está contando en su portal, en este momento, que el Banco Central va a emitir ahora en julio 1 billón de pesos más. Y hay un pronóstico presentado por 3 economistas de la Reserva Federal vieron que hay reservas federales en cada estado norteamericano, ¿no? Claro. Y una reserva federal, ¿no? 3 tipos de la Reserva Federal de Dallas han dicho que Argentina puede sufrir una crisis cambiaria aún más grave que esta. Y que, bueno, nada, que esto sea una cosa mucho más dramática, ¿no? Yo creo que ya está pasando eso, pero bueno, ellos lo están anticipando, ¿no? Bueno, los precios, según cuenta hoy el diario Clarín, se están duplicando en Argentina cada 13 meses, y dentro de poco va a ser cada 12. Cada 6 meses. Este paso. Hay problemas con los insumos médicos por el cierre de importaciones, está publicado hoy en La Nación.
Willy nos contó esta mañana su propio caso, lo contó en privado, permitime, Willy, si lo Sí, público. por supuesto. Willy usa un chuf de esos Sí, que los se utilizan puff. para el asma. Puff, claro, sí. Y empieza a haber faltantes, empieza a haber faltantes. Exactamente. Hay una lista publicada también por Infobae esta mañana de un montón de compañías que tienen problemas para producir por falta justamente de insumos importados. Enarsa, según cuenta hoy La Nación, también está dejando de entregar gas a las estaciones que venden gas por GNC, sobre todo para los taxis y el transporte de mercaderías y demás. Y el colmo de los colmos es que ya tenemos problemas hasta con los colectivos, ¿no? Vieron que hay problemas con el pago de subsidios, entonces hay 100 líneas de colectivos que han funcionado con la mitad de sus frecuencias y esto produjo directamente una odisea, un descalabro, para tomar el colectivo, no para tomar un vuelo, para tomar el colectivo. Es decir, estamos con problemas extremadamente elementales, de que no funcionan los colectivos. Se hace imposible vivir así, vivir, trabajar. Imposible. Bueno, comenzó y terminó. Se ve que no había muchos temas que tratar. La reunión de gabinete encabezada por Juan Mansur, donde faltaron Guado de Pedro, Santiago Cafiero y Daniel Scioli. Y por supuesto, se presentó allí por primera vez la ministra Batakis y no estuvo el presidente. Y a mí esto me resulta todavía, me aturde esta noticia de que el presidente no asista a su propio gabinete, siendo que en la agenda de la reunión figura analizar la marcha y el diseño de las políticas públicas del gobierno, en el caso de que éstas existan, ¿no es cierto? La reunión consistió básicamente en una reunión breve, que tuvo un comentario preliminar, como siempre, de Aníbal Fernández, en este caso acusando a los especuladores argentinos de querer perjudicar al país, como siempre, y punto, chau, no pasó nada. Se juntan para la foto, Marcelo. Lo importante acá es que el presidente Fernández no asiste a la reunión de gabinete, ni siquiera cuando debe presentar y por supuesto respaldar a la señora Batakis, que con independencia de sus ideas o de sus proyectos, en el caso de que los tenga, es una ministra que requiere de respaldo, obviamente, del presidente, y que bueno, obviamente, a ver, si el presidente no la lleva al gabinete y no se sienta al lado de ella y la respalda, cuando ella hable y diga algo del dólar mañana, o del contado con liquidación, o de la deuda, sí, chau, ¿entendés? Claro. O sea, es patético, ¿no? Aparte en este contexto, ¿no? Que estamos tan complicados. Es como que, salvando la distancia, ¿no? Es como que yo convoque a un integrante nuevo para este programa y no lo presente. Y ese día yo falto. Sí. Incoherente. Pero por supuesto, Nico, es una locura, ¿entendés? Bueno, en este contexto hoy arranca lo que hoy se dice, la llama la fase combativa del señor Juan Grabois, que ha entrado, según testimonios del movimiento de trabajadores excluidos que él preside, que fueron recogidos por La Nación, entra en modo lucha, ¿no? Esperemos que sea una lucha teórica, ¿no? Como las nuestras, ¿no? Que somos luchadores pero inofensivos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, él va a participar hoy de un conjunto de protestas, marchas y cortes, en conjunto con la corriente clasista y combativa, si no me equivoco, que encabeza el señor, el Polo Obrero, perdón, mil disculpas, que encabeza el señor Beliboni. Bueno, así que el lema, aparentemente, del señor Grabois, según leo en los diarios, por ahí él lo desmiente, es que el asunto ahora es salario universal, el salario básico universal, claro, o muerte. Bueno. El Boric argentino, Marcelo. Exactamente. Bueno, así que hoy tendremos por primera vez en muchos años protestas en la Argentina, en las calles, protagonizadas por sectores de la propia coalición de gobierno. Bueno, y ayer un episodio muy grave, muy peligroso, muy irresponsable y seguramente provocado por alguien, con este personaje Raúl Castells, que de repente aparece en la vida argentina como de la nada, y ayer irrumpió en un supermercado en la ciudad de Rosario, llevando a sus militantes en 6 colectivos desde Buenos Aires. Una operación, es evidente que no se le ocurrió, vamos a pedir comida esta tarde. Claro. No, esto fue un operativo, ¿no? Un operativo, una operación política de magnitud para llevar 6 colectivos llenos de gente a la ciudad de Rosario,
con un Castel que llegó allí, con un megáfono, decía a la gente de seguridad del supermercado Coto que aparezcan los gerentes porque queremos comida, ¿no? O sea, estamos claros que en este contexto esto es una operación muy complicada, ¿no? Claro. Y por supuesto una gran irresponsabilidad, porque siempre la violencia y la locura empieza por un loco que hace algo, ¿no? Entonces, acá hay gente que está jugando con fuego, ¿no? Es obvio que Castells acá actuó, se me ocurre, ¿no? Actuó para alguien, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, ayer intentaron impedir que Ricardo López Murphy dé una charla en la Universidad de Buenos Aires, como ya ocurrió una vez en la Feria del Libro con Vargas Llosa, y hay muchos casos, ¿no? En este caso fueron militantes de la Cámpora los que intentaron, aparentemente sin éxito, impedir que Ricardo López Murphy ofreciera una clase o una conferencia. Bueno, Juntos por el Cambio acusó ayer a Cristina Kirchner de tener una posición delictiva y de vaciar al presidente, y de esto me voy a referir en un ratito. Ayer también habló y ofreció una súper idea Axel Kicillof, que refiriéndose a lo productiva que es la provincia de Buenos Aires y lo más relevante que es la provincia contra la ciudad, no sabía que estábamos en una disputa entre la ciudad y la provincia, dijo que Buenos Aires, su provincia, no necesita ser tan glamorosa como Buenos Aires. O sea, él imaginará, no sé hace cuánto que no viene a Buenos Aires, pero una ciudad glamorosa, bueno, cuando en realidad Buenos Aires hoy en día es un desastre, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, nada, un delirio. Bueno, y por supuesto acá llega la contracara del extravío, que es en que anda la política argentina y sus principales responsables. El kirchnerismo está intentando instalar que un fallo de la Corte contra la señora Kirchner por el tema de la causa de vialidad es un intento de proscripción, ¿no es cierto? Y frente a esto, el presidente Fernández avaló las críticas de la señora Kirchner contra la Corte, siendo que el presidente, planteando obviamente que la Corte debe ser reformada, cosa que el presidente acá faltó su palabra otra vez más, porque él había planteado que la Corte no se iba a tocar en Argentina, avaló la posición de la señora Kirchner contra la Corte, y al mismo tiempo hoy se habla en Clarín de la eventualidad delirante de una consulta popular para, me imagino, consagrar, por falta de votos en el Congreso, la reforma que quiere convertir a la Corte en un organismo provincial, ¿no es cierto? Una Corte compuesta por 25 integrantes de provincias argentinas. Todo un disparate. Sí, primero en sí mismo, y en segundo lugar en contraste con lo que estamos describiendo en este resumen, que yo me imagino, punto más, punto menos, estamos todos de acuerdo de que estamos en un verdadero descalabro. Para terminar, quiero hablarles de lo que a mí me parece importante, ¿no? Estamos claros que estamos en un descalabro. Podemos examinar durante horas y horas y horas, o programas y programas, las razones por las cuales Argentina se encuentra en este estado de cosas. Seguramente habrá 1, 2, 3, 500 explicaciones parecidas, contrapuestas, que tendrán muchas de ellas origen en el modo en que el presidente Fernández llegó al poder, en la personalidad de Fernández, en Cristina Fernández de Kirchner, en la Argentina, que la herencia, que la culpa de Macri. Sí, siempre va a haber seguramente muchas explicaciones. Lo que importa ahora, me parece a mí, es enfocarnos en algún modo de solución a esta situación, yo no sé cómo llamarla, la palabra descalabro me parece que es la palabra que mejor la describe, o como dijo en su momento, creo que fue Paul Volcker, que dijo: estamos en un gran quilombo en todas las direcciones, ¿no es cierto? Creo que fue Volcker o Greenspan, sí, perdón, fue Greenspan, mil disculpas, fue Alan Greenspan, que le preguntaron cómo estaba la economía, dijo: estamos en un quilombo en todas las direcciones. O sea, un descalabro, ¿no es cierto? El primer ejemplo nos lo ofrece Italia, y eso lo hablamos con Juan temprano, porque Italia, al igual que Argentina, tiene un primer ministro que está montado sobre una coalición muy inestable. Tan locos como los nuestros, ¿no? Es decir, la coalición que llevó al poder al gran Mario Draghi en Italia es una coalición estrafalaria, llena de populistas, de tipos pro-Putin. Berlusconi, Salvini, Conte, digamos, bueno, son personajes complicados. El tipo se hizo cargo, como todo político, se subió arriba de una coalición probablemente discrepante con sus ideas, cuando vio que la cosa no daba para más,
plantó bandera y dijo yo me voy, y ahora le están pidiendo por favor que se quede, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los primeros ministros o presidentes que están montados en una coalición con perspectivas contrapuestas y con intereses políticos muchas veces delirantes, tienen que hacer algo, es decir, no son víctimas. O sea, tienen la responsabilidad de actuar en el plano de la política para atenuar el papel de los gurkas que transitan por la coalición y poder gobernar. Entonces Draghi, salvando las distancias, le ofrece al presidente Fernández un ejemplo de cómo se hace para mantener la calma, la cordura y buenas políticas, aún montado sobre una coalición compuesta por locos, ¿no? Y Draghi lo está haciendo aparentemente con éxito. No sé si ya ocurrió o no, Juan, la votación de hoy, de confianza o no. Falta muy poco tiempo, son las 6 de la tarde de aquí, claro. Así que faltan 2 horas aproximadamente, 3 horas. Pero Alberto Fernández no es el único presidente que está montado en una coalición de locos, porque todas las coaliciones hoy en día son de locos, estoy hablando vulgarmente para ser más comprensible, ¿no es cierto? Es decir, los gobiernos de coalición hoy en día, mira el caso de España, por ejemplo, hay cientos de casos en donde, ¿cómo se llama? Cientos de casos, me distraje leyendo mensajitos. Sí. Cientos de casos donde los presidentes tienen que, o los primeros ministros, gobernar sobre coaliciones muy inestables. Sí, Willy. No, levanto la mano solamente para decir que la única ventaja que tiene Italia en el descalabro político es que los locos de la coalición no manejan el Banco Central. Es decir, claro. Este es un dato muy importante, porque si vos mirás la integración del directorio del Banco Central de la República Argentina, y te agarrás la cabeza. Esa es una ventaja que tiene la política europea sobre la política argentina, que es que el Banco Central la manejan los alemanes, Marcelo. Sí, claro. Esta es la ventaja que tienen los italianos. Bolivia está igual que Italia, es decir, el Banco Central lo maneja un experto. Exactamente, porque en Bolivia, en Perú, en Chile, en Brasil, en Colombia, casi te diría hasta en Venezuela, han entendido de que el Banco Central se maneja con las leyes de gravedad de la economía. Claro. Entonces me parece que Draghi le ofrece a nuestro presidente Fernández un interesantísimo ejemplo de cómo debe actuar un presidente que está montado en una coalición muy inestable. ¿Va a tomar Fernández el ejemplo de Draghi? Yo diría, ya no, ya es tarde, me parece a mí, ¿no? Nunca es tarde, pero parece difícil. Más difícil. Que el presidente Fernández ponga lo que tiene que poner, ¿no es cierto? Y trate de sobreponerse a una coalición que evidentemente lo quiere, según he escuchado rumores, poco menos que sacarlo del poder, ¿no es cierto? El otro ejemplo que nos aparece esta mañana muy interesante es un artículo que yo me imagino no está escrito esta mañana por casualidad, porque trata sobre un tema particularmente relevante que lo publica La Nación de hoy, que se llama La crisis actual y el jefe de gabinete de ministros. Lo firma Alberto García Lema, un jurista que yo, por lo que recuerdo de él, participó de la reforma de la Constitución en los años 90. Uno de los grandes cerebros de esa reforma. Exactamente, un jurista, un experto en derecho constitucional, que cuenta en el artículo las razones por las cuales se introdujo la figura de jefe de gabinete de ministros en la reforma de la Constitución. Y él cita, obviamente, a lo que yo he citado, hablando de esto mismo 20 veces, que es al doctor Alfonsín, ¿no es cierto? Que esa reforma se pensó justamente para circunstancias de esta naturaleza. Cuando Alfonsín tenía un gran problema con la economía, cuando de la Rúa lo tuvo y no aceptó un jefe de gabinete por consenso, y obviamente trata también sobre la actualidad argentina de hoy, ¿no? Él dice que la idea de incluir en la Constitución la jefatura de gabinete trata ciertos fines que debería cumplir dentro del sistema institucional para contribuir a paliar crisis de naturaleza política y económica. Entonces cuenta la historia de Alfonsín, bueno, y obviamente nos está sugiriendo que en un momento como este, como yo he sugerido en varias oportunidades, la salida no es un delirio, como ni lo de Castells, ni lo de Graboy, ni los delirios que
yo me enteré esta mañana charlando en privado con Willy, ¿no? La salida está en la Constitución. Claro. Que es que por consenso se designa un jefe de gabinete que pueda renovar el gobierno y poner una agenda. Y que el presidente lo tengamos ahí, bueno, como un presidente, ¿no? Que inaugure rotondas como ayer, o que se pelee con los turistas, que es una pelea muy importante, ¿no? La batalla épica. Antes era contra las grandes corporaciones, contra Clarín, contra el demonio. Ahora es la batalla contra los turistas. Es menos épico, pero es divertido. Entonces me da la impresión de que García Lema está marcando una línea que, siendo que el presidente Fernández no está a la altura de Mario Draghi, y que es estar a la altura de Draghi, es tratar de sobreponerse a una circunstancia política de mucha adversidad, ¿no? Bueno, lamentablemente no es Draghi, ¿no es cierto? Draghi además es un espejo complicado para mirarse, porque es un tipo de una gran experiencia, se le tiene mucho respeto, ¿no es cierto? Es un tipo muy importante, ¿no? Hoy es uno de los centros del poder europeo, ¿no? Bueno. Hoy les Pero dijo, me parece estoy que ya es aquí, inútil. estáis convencidos. Les reclamó a los socios, estoy aquí, claro. Estáis convencidos, me van a tener que seguir. O sea, es él el que le reclama. Claro. Bueno, como eso no va a pasar, ¿sí? ¿Cómo era el dicho, Willy, vos que sabés latín? Lo que natura non dá, Salamanca non presta. Salamanca non presta. Eso no es muy latín, pero... No es latín. ¿No es latín? No, digo, es un cocoliche del latín, pero todo el mundo lo Hablemos en entiende. latín, así nos encontramos como Montesquieu, hablamos en latín. Este programa no tiene límite intelectual. ¿no? Absolutamente, Marcelo. Entonces, como lo que natura nos da, Salamanca no presta, Exacto. vamos a descartar la alternativa de que Alberto Fernández tome el ejemplo de Mario Draghi para sobreponerse a los volcánica coalición que lo sostiene o sostenía, y cambiemos de tema. Entonces me parece que el otro camino lo ofrece esta mañana García Lema en su, presumo yo, no casual artículo de esta mañana, donde sugiere que Argentina pensó un formato serio para sortear un momento de descalabro, donde se descalabra simultáneamente la política y la economía. Yo siempre pienso que es la política la que se descalabra primero y arrastra la economía. Hay gente que opina lo contrario, no es relevante. Lógico. Lo cierto está en que tenemos los dos ámbitos descalabrados. Entonces García Lema sugiere formalmente ¿cómo se dice ahora? Un sendero. Un sendero. Nos ofrece un sendero de solución antes de que sea tarde. Es decir, la política debe entender que esto no da para más, que Argentina se encamina a un colapso. Paréntesis. La Argentina suele recurrir al colapso para dirimir una crisis política. La Argentina suele recurrir al colapso para dirimir una crisis política. Bueno, los argentinos no queremos que ese sea el caso. No queremos que lo hagan de vuelta, o sea, que produzcan un colapso para dirimir un conflicto, ¿no? Entonces lo que plantea García Lema es muy importante, es decir, buscar la manera de que se nombre un jefe de gabinete que reconstruya un gabinete de ministros razonables, que tengan una especie de plan para llegar en orden al 2023, que el presidente quede, eventualmente, inaugurando rotondas, y peleándose con los turistas, y que cuanto enemigo dramático aparezca en el horizonte de la Argentina, y que alguien se ocupe de atenuar el impacto del descalabro sin recurrir al bendito colapso, que es el modo en que la política suele utilizar para dirimir sus conflictos. Yo sé que me pasé mucho de tiempo, que lamentablemente nos van a despedir de CNN Radio. Bueno. Fue muy lindo. No va a ser la primera, no va a ser la primera vez, Marcelo. Por el Día del Amigo, que nos disculpen. Claro, eso, Por el Día del Amigo que nos Pero disculpen. bueno, yo quería hablar yo un poquito esta mañana, así que bueno, nada, mil disculpas por la lata, por el extenso de este comentario y por el noticiero que se lo entregamos recontra súper tarde. Les juro, les prometo, les aseguro que mañana seremos mejores. Va a salir todo perfecto. Mañana. Muchas gracias, ya venimos. Beso.